El tiempo es de usted. Bendito sea el Señor. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. A usted, pastor Eduardo Gutiérrez, a todas las personas que en este momento ya están conectadas en el chat y que están viendo este compartir que tengo con el pastor Eduardo Gutiérrez. Ya los que me conocen, mi nombre es Guido Rojas, soy un teólogo laico católico de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con credenciales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y yo con el pastor Eduardo Gutiérrez de tiempo atrás hemos tenido una serie de diálogos y también de debates sobre diferentes temas. Yo le propuse al pastor que quería que hiciéramos dos compartir bíblico, como el que hicimos la otra sobre el tema del celibato, y que me parece que es interesante. Yo creo que mirando lo que es la página del pastor, reflexionesdelpastor.com, yo creo que este tipo de diálogos son un poco fuera de lo normal, de lo que el pastor es con otros cristianos. Entonces me parece que esa tiene el pastor con mi persona, por la manera como lo hemos hecho. Podemos ver, mirar también que no solamente hemos discutido temas de la doctrina, sino que también estos compartir bíblicos sobre temas que nos unen o que tenemos pensamientos iguales, como el que hicimos hace unas 2, 3 semanas atrás sobre el celibato, muy mal entendido por algunos católicos. A mí, por la relación que tengo con el pastor Eduardo Gutiérrez, prácticamente muchos apologistas católicos me han excomulgado, pero vamos a hablar precisamente de la forma como los dos pensamos que se debe hacer la apologética, con altura, con respeto, con educación y con parámetros y principios cristianos. De eso se trata este compartir en el día de hoy. El jueves vamos a tener una segunda parte donde el pastor Eduardo Gutiérrez y mi persona también vamos a hablar sobre el tema del ecumenismo. Ambos temas un poco ligados al pensamiento de lo que cada uno lo vemos y que tiene mucho que ver con todo lo que es el mundo cristiano. Entonces los invito a ustedes a que compartan este video y muy importante también todo lo que ustedes digan en el chat. Más adelante también, ustedes saben, esto es compartir bíblico, lo vamos a subir a mi foro. Yo tengo un foro en Facebook, un foro abierto, tiene ya 22.500 miembros, va creciendo, se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, es un foro abierto, los invito a todos ustedes también a participar. Y después también a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Entonces le agradezco nuevamente al pastor Eduardo Gutiérrez, siempre con su gentileza, su amabilidad y siempre dispuesto a todos los temas que yo le he propuesto al pastor, de abrir un espacio de diálogo y de intercambio de ideas entre él como un pastor evangélico y mi persona como un teólogo laico católico. Entonces, sin más, por el momento, vamos entonces a escuchar con mucha atención la primera intervención del pastor Eduardo Gutiérrez. Adelante, pastor. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Guido. Bueno, voy a empezar mis primeros 15 minutos. Déjenme poner mi cronómetro. Todavía no me acostumbro a esto del cronómetro. Ahí voy. Ya está mi tiempo andando. Bueno, ¿qué es la apologética? La apologética es la defensa de la fe. Para todos los cristianos decimos tener la verdad. Todos decimos tener la verdad. Uno nos basamos en ser más apegados a la escritura, otros se basan en tener más, vamos a decir, más historicidad o más antigüedad. Cada cual o cada iglesia busca la manera de estar pues adelante en cuanto a quién tiene la verdad. Es importante saber que la única verdad es Cristo, es Jesucristo. Y hoy mismo me hicieron una entrevista, me llamaron de un canal de radio, una estación de radio en México, preguntándome sobre la verdad, qué es la verdad en cuanto a la doctrina. Y la verdad no es algo, sino es alguien. Y es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él es el autor y es el consumador de la fe. Desgraciadamente, la apologética ha tomado un camino que no es el correcto. Y todo lo que no proviene de la palabra, la escritura nos dice, nos enseña a no pensar más allá de lo que está escrito. Y de manera especial yo le voy a hablar a los cristianos evangélicos, aunque también a los católicos. Pero nosotros los cristianos evangélicos somos solo escritura. Y la escritura dice para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Así que en nuestra mente no debe haber nada más de lo que está escrito.
Y en la escritura nos habla el Señor cómo se debe de hacer la apologética. ¿Cómo se debe de hacer? Podemos ver los pues magníficos debates que tuvo el Señor frente a los fariseos, frente a los saduceos, el debate que tuvo el Señor con el mismo diablo. Óyeme, hay veces que un cristiano pues se puede mirar a un católico y decir, wow, este es hijo del diablo, o un católico puede mirar a un cristiano y decir, wow, este es hijo del diablo. Bueno, el Señor sí vio al diablo, estaba debatiendo con el diablo, pero él lo enfrentó con la palabra. No le dijo, maldito seas. No, vete Satanás porque escrito está. Vete Satanás porque escrito está. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra nos enseña a usar la escritura. La apologética primeramente es completamente bíblica. Y veo muchas veces comentarios fuera de contexto que critican a los que hacemos apologética y nos dicen ¿por qué no están predicando el evangelio? La cuestión es que vivimos en un mundo ahora, en este tiempo, todo el mundo es cristiano. No hay manera de predicar si no es a través de la apologética, porque si no tendríamos que irnos para las tribus del Amazonas, porque si le queremos predicar a alguien o es católico, o es testigo de Jehová, o es mormón, o es adventista, o es solo Jesús, o es de la luz del mundo, o pero es cristiano. Es cristiano. Y si no es ateo, y al ateo, contra el ateo también hay que hacer apologética. Lo mismo le sucede a un católico, lo mismo le sucede a un testigo de Jehová. No existe manera en este momento, en estos días, en el siglo XXI, de poder predicar el evangelio si no es a través de la defensa de la fe. Cuando alguien tú la veas por internet diciendo ¿por qué se pierden tanto el tiempo discutiendo o haciendo debates o haciendo apologética? Esa persona jamás le ha predicado a nadie en su vida. Nunca ha ganado un alma. Porque no se puede ganar almas porque ya no hay nadie que no conozca a Cristo. No hay nadie que no conozca a Cristo. Cuando Pablo iba a los gentiles, entonces era algo nuevo para ellos. No había apologética, pero cuando Pablo iba a los judíos, él tenía que presentar a Cristo de manera apologética. La palabra del Señor nos dice en 1 Pedro 3:15, sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa. Ahora, ojo con esto, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, se enfrentó al diablo y no lo trató con maldiciones. No lo trató con maldiciones. La carta de Judas dice que cuando el arcángel Miguel se enfrentó al diablo no lo maldijo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, le dejó las cosas a Dios, al único que puede juzgar realmente con justo juicio. Pero hoy en día se hace apologética maldiciendo. Tú eres yo he visto cada cosa y yo lo he criticado y se lo he criticado a los hermanos directamente, porque yo se lo digo directamente ahí en Facebook, poniendo imágenes católicas con una mujer desnuda hacia abajo, es decir, la cara de la Guadalupe con una mujer desnuda hacia abajo. Primeramente, para mí eso es un pecado, porque estás poniendo una mujer desnuda hacia abajo. Estás mostrando la desnudez de una mujer. Y eso es algo que va contra Dios. Eso es un pecado por el cual te tienes que arrepentir. No estás sirviendo a Dios. No estás sirviendo a Dios si tú estás violando la ley de Dios. La Biblia dice que los maledicientes no heredarán el reino de los cielos. Cuando un católico viene y me maldice, me han deseado la muerte. Literalmente me han mandado mensajes, quisiera que te murieras, es decir, simplemente me lo han dicho. ¿Cómo esa persona va a pensar que va al cielo?
Si un evangélico maldice a un católico, está siendo malediciente. Y dice desechando toda ira, toda gritería, maledicencia. La palabra del Señor dice con toda mansedumbre y reverencia. Así que la apologética hay que hacerlo con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay veces que yo he estado en debates y yo soy un ser humano. Soy un ser humano. Y yo también, por ejemplo, el debate que tuve el otro día con de la iglesia fantasma, no se sabe qué iglesia es, el Fernando Mata, pues era todo súper agresivo. Eduardo, tú tienes, como si él me pudiera dar órdenes a mí. Se está es un poco oído, bendito sea el Señor, Dios tenga misericordia de él. Ahora, yo no puedo ponerme a la par de él. ¿Por qué yo no debato con personas como los de la mesa redonda católica? Porque esas personas no tienen pues ningún tipo de principios. Yo debatí con el Rodrigo Calvo y luego él agarró el debate y hizo un debate falso. Es decir, usó la voz, cambió el debate, lo editó, hizo un debate nuevo. Y un hermano me escribe en Facebook y me dice, pastor, a mí siempre me han gustado sus debates, pero ese no me gustó. Y yo rápido canté que dije, wow, perdí según el hermano ese debate. Y en ese debate Rodrigo Calvo quedó, pero tan mal que aquello fue horrible. Cuando yo le digo, envíame el enlace del debate, cuando voy y veo, era un debate falso que había hecho él. Había editado el debate. El debate no fue el debate que tuvimos tú y yo. Él y yo, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué clase de moral y de principio tiene esa persona? Eso no es apologética, mi amigo católico, si tú me estás mirando. Eso es ser una persona rebelde, una persona sin principio, una persona que no cumple la palabra. La Escritura dice, con mansedumbre y reverencia. Yo puedo tener un debate con el amigo Guido y Guido puede decir una cosa que realmente yo no puedo estar de acuerdo con ella. Pero yo tengo que contar hasta 10 y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo tengo que hacer las cosas con mansedumbre y con reverencia. ¿Por qué razón? ¿Porque yo soy bueno? No. Porque la Biblia me dice cómo tengo que presentar defensa de la fe. Así que nosotros debemos de presentar defensa de la fe con la palabra, inclusive contra el mismo diablo. Contra el mismo diablo. Ya conocemos, ¿verdad?, la tentación del Señor. Pero vamos al libro de Judas. Y si vamos al libro de Judas, vamos a ver, bendito sea el Señor. Amén. Que dice, ¿ok? Dice el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿te imaginas un debate con el diablo? ¿Cuántas cosas me gustaría decirle, verdad? Entonces, tú no tienes al diablo delante, tú tienes un ser humano que es católico, tú tienes un ser humano que es evangélico, tú tienes un ser humano que es testigo de Jehová, tú tienes a alguien que tú crees que se equivoca en algo, bien, perfecto, pero no es el diablo. No es el diablo el que tú tienes delante. Me recuerdo que en el mismo debate el Fernando Mata dice, no importa que yo sea el diablo encarnado, o sí importa, si tú fueses el diablo encarnado, pues también te tendría que tratar con pues templanza, con dominio propio. Porque dice la escritura en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, uno de los ángeles más grandes del cielo, el príncipe que proteja a Israel, no profirió de juicio de maldición contra el diablo,
Pero viene un evangélico mal formado y maldice a un católico. Viene un católico mal formado y maldice a un evangélico. Y cuando llegues al cielo, ¿qué? Si un arcángel no tiene la potestad delante de Dios de maldecir al mismísimo diablo, al iniciador de toda la catástrofe, bendito sea el Señor, al iniciador del pecado, al padre de la mentira, al que peca desde el principio, ¿cómo tú puedes maldecir a un hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? No. El Señor Jesús no maldijo al diablo, lo reprendió con la palabra. Y el arcángel Miguel no maldijo al diablo, lo reprendió en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda. ¿Cómo tú puedes maldecir a alguien que ha sido hecho a semejanza de Dios? Si el propio Señor Jesucristo no maldijo al ser más perverso que hay. Es decir, ni Hitler, Fidel Castro, Mussolini, todos juntos, todos los malos seres humanos de los peores verdugos que hayan habido juntos, no son ni la chancleta del diablo. Pero aún así la Escritura prohíbe maldecir. ¿Por qué razón tú crees que vas a escapar del juicio de Dios si tú maldices? Entonces, no somos perfectos. Y hay veces que a mí realmente se me suben los humos porque todo depende de la persona con la que estamos hablando. Y puedo yo fallar un día, pero no practicar ese tipo de apologética. Y lo que yo quiero transmitirle a ustedes es la apologética que nos enseña el Señor. La que dice, bendito sea el Señor en 1 Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia. La que dice en Romanos 14:1, recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. La que dice en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que diste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La que dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y eso es lo que hoy queremos tocar aquí, que no todos los que defienden la fe, sea de un lado o de otro, lo hacen por amor. Muchos lo hacen por envidia y por contienda. Y eso es de lo que yo le quiero hablar, tanto al pueblo evangélico como al pueblo católico. Bueno, se me acaban mis 15 minutos ya. Vamos a darle paso entonces al amigo Guido Rojas, al teólogo Guido Rojas, y luego entonces regresamos nosotros con otros 15 minutos más. Bendiciones. Bien, muchas gracias, pastor. Voy entonces a poner también el cronómetro. Muy importante, me parece muy interesante la reflexión que usted dio desde la semana pasada, pastor, cuando usted hizo un comentario acerca de el debate que tuvieron los apologistas de Mesa Redonda con el pastor Radio de la Torre. Lo que usted decía, esas reflexiones, a mí me quedó sonando, por eso se me ocurrió hacer ese compartir más a manera de educación, como usted decía, tanto católicos como evangélicos, aunque nos separen muchas creencias, pero podemos expresar nuestras opiniones con altura, como he dicho yo, con respeto, con educación, sin ningún tipo de oprobio a la persona o a la religión que pertenece, porque lo que usted mismo decía, eso no se consigue en almas para Dios. Lo único que puede mostrar en esos casos es no mostrar el amor que nos debe unir, unido a la caridad, como lo decía el apóstol Pablo en Efesios 4:15. Ahora, usted habla algo muy interesante. Tener como modelo a Jesucristo, el verbo de Dios encarnado, la persona que tenía toda la divinidad corporal en él y que transmitía precisamente todo lo que venía de parte del Padre. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, uno de los muchos pasajes, como usted habló también, el diálogo de Jesús con el demonio, es muy importante ver la manera, el oportunismo del diablo. En primer lugar, en la situación en que se encontraba Jesucristo, como lo dicen los evangelios sinópticos, en su debilidad humana después de 40 días de haber ayunado, en el desierto, que en término griego es Erenia, que es, por así decirlo, también bíblicamente la morada del demonio, porque era lo contrario al paraíso celestial,
donde habían árboles frutales, un manantial de agua cristalina. Entonces, el desierto siempre para el judío era señal de penitencia, de acercamiento con Dios y también del demonio. Y por eso el demonio trata de persuadir a Jesucristo con tres grandes parámetros. Y lo que usted decía, pastor, de acuerdo a la exégesis, es una apologética de ideas entre una criatura poderosa como es el demonio y Jesucristo, quien es todopoderoso, con la palabra de Dios. A manera que Jesucristo le contesta, el demonio en la segunda tentación empieza a decir, y las escrituras dicen, da a entender que el demonio conoce la Biblia al pie y al derecho, como decía el apóstol Santiago, creen pero tiemblan, y a veces puede torcer las mismas escrituras para beneficio propio. En eso no podemos nosotros caer, porque entonces estaríamos utilizando también la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, una espada de doble filo. Me llama la atención, por ejemplo, pastor, cuando Jesucristo estaba en el camino de Maús con estos dos discípulos que se encontraban completamente desconcertados de todo lo que había pasado, de ver de que Jesucristo no era el Mesías que ellos esperaban, un Mesías a la manera de lo que era el rey David, porque eso es lo que están esperando, un Mesías que los hiciera en reyes de este mundo. Pero dice la palabra de Dios en Lucas en el capítulo 24, en el verso 25, algo muy importante. Entonces Jesús les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, que el Mesías padecería para entrar en su gloria? Y les interpretó, mire lo que dice el verso 27, que la mejor forma de hacer apologética es esta, les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Sigue diciendo el texto que al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como si quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces entró pues para quedarse con ellos. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En el verso 32, entonces se dijeron el uno al otro, el uno al otro, no sentíamos. Aquí viene lo más interesante de lo que debe ser la defensa de la fe con la palabra de Dios. Decía, no sentíamos ardor en nuestros corazones cuando sentíamos que nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. O sea, el ardor del corazón, cardía en griego, de estos dos discípulos de Maús al ver al propio maestro con las propias escrituras, desde la ley y los profetas, la Torá y los profetas, explicándole todo lo que tenía que acontecer en él. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos también ejemplos importantes de cómo debe ser la apologética, porque la palabra apologética es una derivación de una rama de la teología que es la defensa de la fe cristiana, en este caso cada uno con su posición, pero con razonamientos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, había también algo muy importante que destacar, lo que nos dice en el verso 10, diciendo de los cristianos de Berea. Decía, al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de mejores que los de Tesalónica. Veamos a ver cuál es la actitud de los cristianos de Berea. Decían, y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad y diariamente examinar las escrituras para comprobar si las cosas eran así dichas. Vemos entonces cómo el mismo Jesucristo utiliza una apologética para dar a conocer que era el Mesías, citando las escrituras desde Moisés y los profetas. Estos mismos cristianos de Berea también se les recomendaba, contrario a los de Tesalónica, a estos primeros conversos, mirar y examinar las escrituras a ver si realmente lo que se está predicando tiene un sustento bíblico. Porque para la Iglesia Católica, como dijo el pastor, es importante aclarar que nosotros tenemos dos compendios de la verdad revelada. Para nosotros la Iglesia Católica, en primer lugar, es la revelación divina, la palabra de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también creemos que el Espíritu Santo se ha revelado, se ha manifestado a través de lo que es la tradición cristiana y lo que son los padres de la Iglesia, que en la segunda parte hablaré un poco sobre la apologética a través de la historia del cristianismo, de acuerdo a mi contexto como un teólogo laico y de acuerdo a la iglesia a la cual yo pertenezco. Otro ejemplo de un gran apologista, muy interesante, muy importante y que nos puede servir de gran ayuda para todos, seguir su ejemplo, es Pablo. Sabemos que Pablo, el gran converso, Saulo de Tarso, de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, que conocía la Torá,
que tenía un celo y que pertenecía a la secta más radical que hacían llamar los puros. Los fariseos eran precisamente los puros, los que estaban aislados de los demás, consideraban a los paganos como despreciables, y también a los leprosos, a las prostitutas, a los enfermos. Ellos estaban dedicados de lo que era en las sinagogas, pero vemos cómo Pablo, camino a Damasco, es derribado por el mismo Jesús, y cómo cambia de ser un perseguidor a ser el heraldo del evangelio entre los gentiles. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 17, en el capítulo 18, la forma como Pablo predicaba, voy a dar un solo pasaje, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, verso 5, y esto es muy importante, nos puede servir tanto a evangélicos como a cristianos católicos de ambas, y a todos los demás cristianos, a seguir también este ejemplo de Pablo. Dice, al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías, que eso era lo que se centraba Pablo. Si nosotros vemos en la predicación de Pablo, Pablo centró su predicación especialmente en el Mesías con dos características. Pablo hablaba de lo que fue la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Pero dice algo muy interesante en el verso 6, de Hechos 18, como se oponían y le respondían, oiga bien, ¿qué es lo que está haciendo referencia el pastor Eduardo Gutiérrez, con el cual yo coincido? Cuando se habla de oprobios, cuando se habla de insultos, cuando se habla de maldiciones, mira lo que dice también, lo que le sucedió también a Pablo, el gran apologista del cristianismo, en el verso 6, como se oponían y le respondían con insultos. ¿Qué hizo Pablo? Se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía, nada tengo ya que ver con lo que suceda, ustedes son los únicos responsables, en adelante me dirijo a los paganos. O sea que hasta el mismo Pablo, a pesar de ese ardor que tenía, a pesar de ese celo apostólico, como decía uno de los grandes padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, decía, el cristianismo nunca volverá a ver a otro San Pablo, otro apóstol como él de los gentiles. El mismo Pablo estaba en contra de hacer de los agravios, de los insultos, y hacerlo de esa manera que no es edificante. Otro ejemplo también que encontramos en las Escrituras, en el mismo capítulo 18, verso 24, de otro gran apologista de los inicios del cristianismo, es un personaje que pasó también a ocupar un puesto importante en la apologética, como fue Apolos. Dice así, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, en Egipto, había llegado a Éfeso, en Turquía, era un orador elocuente, vamos a ver cómo lo describe Apolo, muy entendido de las Escrituras. Y cuando hablamos de las Escrituras, acordemos que estamos hablando de la Taná judía, porque todavía el canon apenas no iba a empezar. Siempre que nos habla de las Escrituras en referencia a los libros de los Hechos de los Apóstoles, es al Antiguo Testamento, lo que son la Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco, los Ketubín, los escritos y los otros escritos, los libros sapienciales históricos, y los Nevi'im, que son los profetas. Pero dice la palabra de Dios que este Apolo era un gran orador, elocuente y muy entendido en las Escrituras. Eso debe ser las características de un verdadero apologeta, tanto de la rama cristiana católica como de la rama evangélica, para dar razón, como decía el pastor Eduardo Gutiérrez, de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con dulzura y con amor. Y esa es una característica muy importante, ser un buen orador, elocuente y entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Y a esto puede ser referencia a todas las profecías, más de 100 profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesucristo, sobre todo en el libro de Isaías, que es llamado como el quinto evangelio. Y sigue diciendo en el verso 26, hablaba pues con mucha convicción en las sinagogas, que eran los lugares de culto de los judíos, las escuelas religiosas donde se reunían los sábados, como el mismo Jesucristo cuando inicia su ministerio público, va a la sinagoga de Nazaret, le dan a leer el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1 y 2, donde esas profecías se cumplen en él, anunciar una buena nueva a los cautivos, a los presos, a los oprimidos, y anunciar un año de gracia, de un jubileo, y Jesucristo enrolla el rollo, se lo entrega al ayudante de la sinagoga y dice, certeramente esta profecía se ha cumplido. Asimismo, vemos cómo Apolo también con las Sagradas Escrituras defendía su posición en las sinagogas con los judíos,
Y sigue diciendo, al oírlo Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano, que fueron también los que ayudaron mucho en la predicación a Pablo, lo llevaron consigo y les explicaron con mayor precisión lo del camino, que era una de las formas como se conocían los cristianos inicialmente. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a sus discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que, gracias de Dios, habían llevado la fe. Pues, dice en el verso 28, ¿cómo era la apología de Apolo? Dice, rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con qué, con las escrituras, que Jesús era el Mesías. Entonces, en esta primera intervención quería también complementar, como lo decía nuestro amigo, el pastor Eduardo Gutiérrez, una verdadera apologética, primero basado en las Sagradas Escrituras. El ejemplo de Jesucristo, el maestro por excelencia, el ejemplo de Pablo, el gran convertido, el apóstol a los gentiles, el que dio a conocer al mundo pagano, a los gentiles, a los goín, a los de las otras naciones, a los que no hacían parte de la nación de Israel, el mensaje de salvación de que Jesucristo era el Mesías, que eso le costó también su propia vida. La tradición y la historia dice que fue decapitado en Roma hacia el año 67, afuera de la ciudad, como él mismo lo había dicho ya en su despedida a los judíos, a los cristianos, decía que él tenía que padecer y que sabía de antemano que esa predicación de él y el llevar el mensaje de Jesucristo le costaría su cabeza, como sucedió más adelante por ser un ciudadano romano. Y también otro gran apologista que nos puede servir mucho es Apolo, que tenía esas características: elocuente, conocedor de las escrituras y con gran ardor, explicando todo referente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta es mi primera intervención. Vamos a darle paso al pastor Eduardo Gutiérrez y ya en la segunda va a ser un poco más de enfoque histórico sobre la apologética a través de algunos personajes que tienen que ver mucho con el cristianismo primitivo y con la Iglesia Católica. Adelante, pastor. Bueno, bendiciones. Dame unos segundos solamente para ponerle aquí en el chat a los hermanos que compartan. Compartan, bendito sea el Señor. Bueno, bien, vamos entonces, déjame encender mi cronómetro. Bien, empiezo desde ahora. Ok, hay que entender algo bien, mis amados hermanos en Cristo, y este es el consejo que yo les quiero traer a ustedes y también a los amigos católicos y a cualquier otra fe de orden cristiano. La palabra del Señor dice en Filipenses 1:15, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto nos dice que todo el cristianismo predica a Cristo de una manera o de otra, pero no todos lo hacen de manera sincera. No todos lo hacen con amor a las almas. Y yo sé que es tremendo, es terrible cuando de manera especial, cuando defendemos la fe y vemos que otros agreden pues la fe que nosotros tenemos, y yo estoy seguro que muchos católicos sienten lo mismo cuando nosotros de alguna manera agredemos pues doctrinalmente la fe que ellos tienen. Ahora, en todo el cristianismo, todo el mundo de una manera o de otra, los cristianos con la Biblia, los católicos pues de otra manera, o bueno, también ahora ya con la Biblia, de una manera o de otra todos predicamos. Ahora, dentro de todo el cristianismo, hay algunos que predican, escuchen esto, por envidia y contienda. Por envidia y contienda. Y la apologética está lleno de esto, lleno de envidia y de contienda, desgraciadamente, bendito sea el Señor. Desgraciadamente. Ahora, dice, pero otros de buena voluntad, de buena voluntad. Y hoy mismo estaba viendo yo, y vuelvo a decirlo otra vez, un video porque me lo compartieron del Gibran, que estaba diciendo que nosotros llevamos a los católicos a nuestras iglesias a base de mentiras. Y bueno, yo le dije a él,
me dijiste que no hiciera videos sobre ti, me lo pediste, pero te saliste, te pasaste la raya. Y él me hace un video diciéndome, no, te pido que no hagas videos de mí, que tú eres un mentiroso y un montón de cosas me dijo, bendito sea el Señor. Es decir, ¿cómo alguien pide respeto y no respeta? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Yo estoy seguro que dentro del catolicismo, dentro de los testigos de Jehová, dentro de cualquiera de las denominaciones cristianas, dentro de los evangélicos, habemos muchos que predicamos a Cristo de buena voluntad. Y hay una católica que a lo mejor me dice, voy a rezar 15 rosarios por ti para que Dios te alumbre. Lo está haciendo de buena voluntad. Yo, por supuesto que no creo en eso. No creo en eso. Pero yo no tengo que decir, maldita seas. No. No, porque yo lo que quiero es ganar su alma. Y el buen cristiano evangélico quiere ganar el alma del católico. Cuando yo ataco a un católico, yo no puedo ganar su alma. Porque no hay manera de que un hombre pueda ganar una novia atacándola, ¿verdad? O viceversa. Bendito sea el Señor. Entonces, no existe forma de que alguien pueda ganar un alma atacándola. Todo ataque, mis amados hermanos en Cristo, proviene del infierno. Recuerden que la Escritura dice en el libro de Santiago que la lengua es inflamada por las cosas del infierno. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo como cristiano evangélico considero, tal vez me equivoco y es posible que mi amigo Guido piense absolutamente lo contrario, y aquí me lo justifico por completo. Es decir, al menos en Facebook, bueno, en YouTube también, yo tengo que tener bloqueado a 200 católicos por lo menos. Es decir, yo siento la apologética católica más agresiva que la apologética evangélica, pero también la apologética evangélica muchas veces se torna agresiva, y yo he sido testigo de ello. Es completamente normal que un católico vea que la apologética evangélica es más agresiva que la apologética católica. Es normal porque estamos viendo las cosas desde dos puntos de vista opuestos. Pero lo primordial de este caso es que ambas cosas están incorrectas, porque todo lo que se hace para contender está incorrecto. Todo lo que se hace para contender está incorrecto. Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabras. ¿Y qué es palabras? Semántica. Y esto es de lo que hoy en día mucho se basa la apologética, semántica. No se debate de un tema específico. No se quiere debatir. Cuando yo pido debates, y mira Luis Toro, es decir, no sobre el diezmo, no, vamos a debatir un tema doctrinal, vamos a debatir un tema cardinal, vamos a debatir un tema real. ¿Por qué razón? Porque se debate sobre palabras pura semántica, que el apologista que no es sincero sabe que eso no va a llegar a ningún lado. Si yo quiero debatir, ¿verdad?, contra un apologista que sé que es fuerte y quiero que el debate no llegue a ningún lado, pues yo voy a usar un tema de semántica, no voy a usar un tema real. Y la apologética debe ser real, la defensa de la fe debe ser real. Tú estás seguro de lo que tú crees, tú lo debes de exponer. Estás convencido de lo que tú crees, tú lo debes de exponer. Ahora, la apologética no es de semántica.
La palabra ahí se recuerda el gesto exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, eso quiere decir sobre semántica, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. ¿Por qué razón? Porque dos personas debatiendo sobre un tema que es semántica, por ejemplo, sobre el diezmo, de una manera o de otra eso va, pues no va a dar fruto ninguno, y el apologista malintencionado lo sabe. Lo sabe. Dice Hechos 17:17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que Pablo sí ejercía la apologética. Dice Hechos 18:4 y discutí en la sinagoga todos los días de reposo, pero dice y persuadía a judíos y a griegos. No los obligaba, los persuadía. Dice Hechos 18:19 y llegó a Éfeso y lo dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, es decir, debatía con ellos. El debate es completamente bíblico, completamente bíblico. Ahora, ¿cómo se hace? Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Muchas veces han venido a mi canal personas haciéndome preguntas sobre cuestiones de fe. Y yo creo muchas veces que tienen un sincero deseo de conocer nuestra parte de la fe, vamos a decir así. Pero luego entonces muchas veces me doy cuenta que realmente no tienen el deseo de conocer, sino que simplemente son preguntas a tono de burla. Esas personas, mis amados hermanos evangélicos, y este mensaje es directamente para mis hermanos cristianos, debemos de darle de lado, así como los apóstoles le dieron de lado a los judíos cuando tuvieron que hacerlo, a pesar que era el pueblo de ellos. Amamos a los hispanos, amamos a colombianos, a mexicanos, a salvadoreños, a hondureños, puertorriqueños, dominicanos, cubanos. A todos los amamos porque son parte de nuestra sangre latina. Pero cuando alguien tú te das cuenta de que realmente no tiene el deseo de aprender, de al menos entender qué es lo que tú crees. Yo estudio la doctrina católica. La estudio para entender por qué razón mi amigo Guido todavía es católico. ¿Cuál es la razón que lo lleva a él a hacerlo? De otra manera no pudiera comprender su punto de vista. Entonces nosotros tenemos que discernir quién es el que de verdad tiene el deseo al menos de conocer tu punto de vista y el que viene simplemente por burla. Y yo aprendí siempre a predicar el evangelio no perdiendo el tiempo. Y el apologista no puede perder el tiempo. Muchas veces tal vez en el chat yo veo personas haciéndome preguntas, pero no se las respondo porque yo sé que su pregunta es en torno de burla. ¿Qué es lo que dice la escritura? Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Yo le he dicho a sí mismo a católicos en el chat: tú no quieres salvarte simplemente, y claro, yo lo entiendo así porque soy evangélico. Un predicador católico lo entenderá de la otra manera, pero aún así, si la persona realmente no quiere al menos abrir su mente y abrir su corazón para entender por qué creemos lo que creemos y para entender por qué estimamos que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo, ¿para qué yo voy a contender con esa persona? ¿Cuál es el objetivo
¿Cuál sería el fruto que yo diera para el Señor? Ninguno, cero. Entonces, por eso, muchas veces tenemos que bloquear gente en el chat. No me contesta, no me contesta, no me contesta, porque no son preguntas sinceras. Y el apologista debe de defender la fe con mansedumbre y reverencia. Pero para eso tiene que haber un corazón abierto. Entonces, dos apologistas se pueden sentar a debatir. Primeramente, los dos pueden estar plenamente convencidos de tener la verdad. Pero segunda, los dos tienen que estar plenamente convencidos de que son seres humanos y la verdad no es algo, sino es alguien, es Jesucristo. Así que tenemos de qué aprender siempre. Nosotros debemos de hacer apologética sabiendo que la otra parte quiere aprender. Que la otra parte quiere al menos entender nuestro punto de vista. Que la otra parte quiere al menos tener una noción real de por qué nosotros creemos así. Pero por contienda, no. Ahórrate esos debates. Ahórratelos, por favor. Ahórratelos. Si tú estás en Facebook, si estás en una esquina en la calle y ves que alguien realmente no tiene el deseo al menos de entender por qué tú crees algo, ahórrate ese tiempo. Porque esa persona, según nosotros entendemos, se juzga a sí mismo no digno de la vida eterna. Un católico lo puede entender de la manera contraria y se lo entiendo. Pero por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, y le voy a pedir permiso a Guido para tomarme unos minutos más. Por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, y mis amigos también católicos, de cualquier denominación, no se puede agradar a Dios violentando la ley de Dios. Y la Escritura dice, os enseño en 1 Corintios 13, os enseño un camino más eminente que es el amor. No existe manera que tú puedas defender la fe si tú no amas el alma del contrario. Porque tan solo entonces sería vanagloria, tan solo entonces sería contienda. Yo entiendo que muchas veces perdamos el control, pero hay una manera de estar discutiendo todo el día y es con esta escritura que está aquí, con esta palabra que está aquí. Podemos estar debatiendo una semana, un mes, un año y no parar. Hasta que ya nos sequemos ya y nos muramos de viejo y seguimos debatiendo, pero con la escritura, no con semántica y mucho menos con maldiciones y mucho menos menospreciando a la persona contraria. Eso no es una manera de defender la fe. Porque la fe es algo puro. Y tú no puedes defender el bien con el mal. La escritura nos manda a vencer el mal con el bien, no con el mal. La escritura nos manda a sufrir el agravio. Muchas veces ganamos un alma sufriendo el agravio. Y eso es lo que cualquier apologista debe saber. El que no practica la apologética de esa manera, pues simplemente es como dice la escritura. Algunos predican a Cristo solamente por contienda. Bueno, bendiciones. Me tomé un minuto de más. Vamos a darle entonces el paso al teólogo católico, mi amigo Guido, para que pues termine su segundo tiempo. Listo, gracias, pastor. Bien, bueno, en mi segunda intervención también, como estamos hablando lo que es la apologética, cómo lo entendemos cada uno de nuestra posición. Veía yo en la primera parte, explicaba el ejemplo en primer lugar de Jesucristo, el gran maestro por excelencia, como él mismo lo decía, maestro y Mesías, tienen que reconocerme como tal, rabino, porque eso era lo que era Jesucristo, un rabino, una persona que interpretaba la ley y que tenía discusiones con otros rabinos, que también tenía su grupo de discípulos y que también tenía discusiones con ellos. Vimos al gran apologista como es San Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, el mismo Apolo.
Y ya en la historia del cristianismo han habido también unos grandes hombres apologistas que nos pueden servir a todos, tanto sus escritos, sus enseñanzas, su testimonio de vida y muchos, inclusive hasta el martirio. Tal vez uno de los primeros fue Justino Mártir del siglo segundo, que no fue no fue ni obispo ni patriarca, él fue un laico. Él hizo una apología muy interesante, muy importante al emperador Antonio Pío hacia mediados de los años 50 del siglo segundo, sobre la forma como los primeros cristianos se reunían en lo que era la Eucaristía, la fracción del pan. Y después tenemos a los padres, entre los padres de la iglesia, que el pastor también conoce mucho, sobre todo la patrística y todo. Yo resaltaría en el siglo IV a Atanasio de Alejandría, patriarca de Alejandría, un hombre de Dios, uno de los más grandes apologistas, y sobre todo porque él defendió un principio que nos une a todos los cristianos de las iglesias históricas como tal, que es la divinidad de nuestro Jesucristo. Yo creo que no se puede concebir un cristiano sin que no reconozca que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De las herejías de un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que decía lo mismo que creen hoy en día los testigos de Jehová, que Jesucristo es una criatura creada, un ser inferior al Padre, y por lo tanto no goza de esa misma divinidad. De eso se dedicó más que todo San Atanasio, y esa fue la respuesta que se le dio en el primer concilio que la Iglesia Católica tiene como tal, que es el Concilio de Nicea en el año 325. Otro de los grandes apologistas de la historia del cristianismo, que la Iglesia Católica lo tiene como doctor de la Iglesia, es Agustín de Hipona. Muchos teólogos dicen que después de la conversión de Pablo, otra conversión muy importante es en el cristianismo es Agustín, obispo de Hipona. Se le llamó como el martillo de los herejes, un hombre muy inteligente que escribió mucho, que también llevó una vida santa, que después de su vida es muy conocida, las Confesiones de Agustín, donde hablaba lo que fue su vida anterior al mundo y después su dedicación a Dios. Y él, entre sus escritos, a todas las herejías de aquel entonces, él le daba respuesta, en especial lo que eran los maniqueos, los donatistas, los pelagianos, arrianos y todo, aunque él mismo había participado en el maniqueísmo. También muy interesante. Yo alguna vez tuve oportunidad de ir a la casa de un pastor con credenciales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el pastor Jesús Arias, hablar con él, y en su biblioteca pude ver que tenía toda la colección de San Agustín y que se la había estudiado. De hecho, el mismo Martín Lutero, que es por así decirlo el padre de la Reforma Protestante, él siendo agustino, él admiraba mucho los escritos de Agustín de Hipona. Ya en la Edad Media, otro de los grandes apologistas que yo puedo también sacar a relucir fue Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, que fue el fundador de una orden que se llama los predicadores, hoy conocidos como los dominicos, cuya función era precisamente la predicación de otras herejías que surgieron en ese entonces, como fueron los cátaros y los albigenses. Se dice una ocasión, puede ser leyenda, eso sí no lo puedo afirmar, a veces los hagiógrafos, los que escriben historias sobre los santos, a veces se aumentaban cosas, pero bueno, que hubo una vez en la plaza pública una prueba del fuego donde se le pidió los escritos de él en defensa de la Iglesia Católica que los echara a la hoguera. Dicen que en 2 ocasiones delante de muchas personas él lanzaba los escritos al fuego, y el mismo viento los sacaba a la hoguera. Eso puede ser una leyenda, pero sí destaco lo que fue la vida de él también, lo que fue la defensa, lo que la Iglesia Católica llama la ortodoxia. Después de la Reforma Protestante ya hablaba de Martín Lutero, que ese sería otro tema muy importante de pronto para tratar. Un hombre también muy apasionado por Dios, por las Escrituras, como el pastor lo decía en una de sus intervenciones. Martín Lutero decía: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Dio a conocer la Biblia en la lengua germana, es un clásico de la literatura germana, la traducción de la Biblia a él. Pero también hubo una respuesta de la Iglesia Católica a una de sus 95 tesis que algunas personas no conocen, y la Iglesia Católica algunas la reconoció como verdaderas, porque sí habían abusos, eso no se puede negar, la historia no se puede negar, pero también hubo hombres que también lo conocemos nosotros como la Contrarreforma, que le dieron también una respuesta teológica y apologéticamente a los planteamientos de estos grandes reformadores, especialmente Lutero y Juan Calvino, que fue un teólogo laico, y después el rey Enrique VIII con el anglicanismo. De ellos podemos destacar lo que fue, por ejemplo, Roberto Belarmino, de la Compañía de Jesús,
una orden religiosa que fue hecha por Ignacio Loyola, que fue un capitán del ejército español, y en ese tiempo los jesuitas se dedicaron mucho a lo que fue la apologética y la defensa de la fe y las misiones. Tenían una preparación intelectual, una vida muy recta y disciplinada, y de entre ellos podemos destacar a Roberto Belarmino, que llegó a ser cardenal y llegó a sacar un libro apologética también que es muy valeroso para nosotros, que se llama Controversias. Y otro de los grandes apologistas fue también de ese tiempo, fue Francisco de Sales, en lo que fuera en Suiza, calvinista, porque los calvinistas fueron un poco más agresivos que los luteranos. De hecho, muchos calvinistas sí entraban a las iglesias a profanar lo que para nosotros es el sagrario, donde están las hostias, y a destruir imágenes, a incendiar iglesias y también a matar muchos sacerdotes. O sea, hubo vandalismo también de parte y parte. Y este personaje, Francisco de Sales, que pertenecía a la clase a una familia aristocrática, había llegado a ser abogado, se convierte al sacerdocio, y él en un pueblo que se llama Annecy, que era un pueblo enteramente calvinista, todas las mañanas, en las madrugadas, dejaba, por así decirlo, una de las primeras formas de hacer apologética escrita. Él escribía unas lecturas católicas y se las pasaba por debajo de la puerta a las familias calvinistas que habían sido católicas. No lo podía hacer en público porque se exponía a que de pronto lo mataran por el mismo celo que tenían muchos calvinistas, y eso logró, con su paciencia, también con su vida y con los escritos, que muchas de estas personas regresaran a la Iglesia Católica. Se le conoce como el santo de la amabilidad porque, a pesar de que tenía un carácter muy fuerte, siempre se mantuvo muy tranquilo. Incluso en esa misma ciudad de Annecy, él era a veces por los mismos protestantes, porque era una ciudad enteramente calvinista, lo llamaban para que sirviera de juez en algunas de las situaciones que se presentaban en medio de estas personas. Él llegó incluso a ir hasta Ginebra, que era el centro, por así decirlo, el Vaticano para los calvinistas de aquel entonces, y se pudo entrevistar en una ocasión con el máximo líder de ellos, que fue el sucesor de Juan Calvino, que fue Teodoro Bexa, también un teólogo calvinista muy importante, y alcanzaron a tener un primer diálogo a nivel apologético, como los que hacemos con el pastor Eduardo Gutiérrez, con altura, con respeto de educación. Y más adelante, ya en la era moderna, otro de los grandes apologistas, esto lo hago para mis hermanos católicos que pronto quieran investigar un poco más, y también para los hermanos evangélicos a nivel de cultura general, como lo hace el pastor Eduardo Gutiérrez, que él cita mucho a los padres de la iglesia, conocen todo ese tema. En el siglo XIX, John Henry Newman era un sacerdote anglicano de la comunidad de Oxford, que era por así decirlo, era el baluarte de la teología anglicana. Él, en un proceso personal, se convierte al catolicismo, se hace sacerdote católico y llegó a ser cardenal. Ese es uno también de los grandes apologistas también de los tiempos modernos en el catolicismo. Eso a manera de historia. En mi experiencia personal, en estos de compartir que he tenido de hace meses atrás, inicialmente voy a hacer una confesión como la de San Agustín, y especialmente con lo que tiene que ver con el pastor Eduardo Gutiérrez. Porque yo primero hice un video, eso lo tengo que reconocer, cuando supe del pastor Eduardo Gutiérrez, yo hice un video un poco agresivo, y lo tengo que reconocer. En ese entonces lo catalogué como un pastor de Google, un pastor cibernético, pidiéndole un debate. Al pastor le llegó ese video. Yo pensaba que no me iba a contestar, pero el pastor contestó y dio la oportunidad de tener un primer encuentro. Y un primer encuentro en el cual muchos hermanos católicos me persuadían que tuviera mucho cuidado con el pastor Eduardo Gutiérrez, que sus artimañas, o sea, de antemano tenía una especie como de premisa con lo que era el pastor Eduardo Gutiérrez. Pero en el día del debate, que fue el primer debate que yo hice en Video Live, yo no sabía manejar bien este programa de Angus, y yo me salí, y voluntariamente me salí, siempre lo he dicho, me salí del debate en mi parte, y el pastor esperó casi 15 minutos hasta que yo me volviera a conectar. Y eso siempre se lo he agradecido al pastor, y empecé a cambiar la visión de él. Y ojo con lo que estoy diciendo, no como una persona, porque el pastor es un crítico de la doctrina de la Iglesia Católica, y yo soy muy consciente, por eso es que hemos venido haciendo más compartir. Pero me pareció un gesto muy importante de ética cristiana, porque el pastor perfectamente pudo haber cortado la transmisión y haber sacado sus conclusiones. Sin embargo, el pastor esperó a que yo me volviera a reconectar. De eso acá hemos hecho como algunos debates, bueno, más que todo yo lo llamo compartir,
pero de temas doctrinales hemos hablado de diferentes temas y hemos hecho dos compartir bíblicos de temas que tenemos, por así decirlo, como decía yo, una misma visión o parecida, que es sobre el celibato, de la apologética, y vamos a tener otro jueves sobre el ecumenismo. Ahora, para mis hermanos apologistas en general, yo podría actuar, y yo recibo también muchas críticas, porque con el pastor Álvaro Gutiérrez pues tengo una buena relación, al igual que otros hermanos evangélicos de otras iglesias cristianas que he aprendido de ellos. Esto edifica. A mí personalmente como teólogo católico me edifica también los argumentos bíblicos de ellos. Con Johnny Soria también lo he hecho yo, un bautista del canal Conociendo la Verdad. También hemos hecho dos compartir, un caballero, un hombre muy noble. Y también he tenido compartir bíblicos, también el pastor conoce con un unicitario que es Alexander Serrato, también una persona muy firme en sus creencias unicitarias, pero lo hemos hecho también en ese mismo parámetro. Y actualmente también con un testigo de Jehová tengo una serie de bioanálisis, José Luis Restrepo, y es muy importante porque tal vez es la forma como lo hemos hecho, es el único testigo de Jehová que yo conozco que da la cara. De pronto también al pastor Aldo Gutiérrez le va a pasar de pronto el informe por si de pronto quiere hacer un compartido en vivo con apologista, testigo de Jehová que se llama José Luis Restrepo. ¿Qué he aprendido yo de todo esto? He aprendido a respetar, he aprendido a valorar a los hermanos de las iglesias cristianas, a mirar también, a discernir sobre los testimonios y las declaraciones que ellos hacen. Y yo les digo una cosa, mire, si yo hiciera lo que hacen muchos apologistas también, en este caso de la Iglesia Católica, que después de tener, por ejemplo, yo hubiera podido haber hecho un solo debate con el pastor Eduardo Gutiérrez y después me hubiera dedicado a hacer videos en contra del pastor Eduardo Gutiérrez, difamándolo, calumniando, diciéndole, estoy seguro que el pastor inmediatamente nunca hubiera dado la oportunidad de hacer esos compartir que hoy en día lo tenemos. Yo decía, y el pastor no sé si lo puede confirmar, en el canal del pastor no he visto que él se atreva, por la visión que tienen los evangélicos de ser un apologista de la iglesia evangélica, de también sacar esos espacios para hablar con un teólogo laico católico de cosas en común, que no tienen tanto que ver como a lo que a la gente le gusta, porque a la gente le gusta es precisamente eso, la novedad, el diálogo, la controversia, la pelea, pero también estos temas que son edificantes, que nos pueden servir a cristianos de ambas iglesias en general, no es muy común y tampoco puede tener la misma concurrencia de público como lo otro. Y sin embargo, el pastor abre esos espacios. Todos los temas que yo le he propuesto al pastor, él los ha aceptado. Y por eso cuando hemos debatido sobre temas álgidos, como decir, de las imágenes, le dije, pastor, quiero otro debate. Yo sé que el pastor me da la oportunidad. Sobre el tema de María, que para la Iglesia Católica es muy importante, hicimos un compartir. Le dije, pastor, quiero otros compartir, y lo vamos a tener más adelante. Sobre el tema de la iglesia hay también otro compartir que es sobre la iglesia remanente. Entonces, eso también quiero dar fe. El pastor también hizo un video la semana pasada de algunas críticas que decían que yo siempre empezaba, el pastor explicó eso y estoy completamente, tengo que decir que es así. Han habido unos compartir donde el pastor empieza, en este día hoy también empezó el pastor y también lo que el pastor decía, de darme un espacio extra, que fue el tema de María, eso también, eso en apologética no se hace porque cada uno tiene su espacio y la última conclusión es simplemente para despedir y el pastor me dio un tiempo adicional. Yo preferiría, le dije al pastor, pastor, ese tema quiero volverlo a debatir, el tema de María en las escrituras y el pastor muy gentilmente ha cedido su espacio. Entonces, con eso quería también dar la reflexión de cómo se hace una apologética. El pastor lo ha hecho muchas veces en sus videos y yo también quiero darlo a entender. Yo no estoy en un proceso de conversión al cristianismo. Yo soy católico, laico, convencido de mi fe y aprovecho estos espacios para dar a conocer mi posición como el pastor lo conoce. De haciéndolo de la manera como debe ser, con educación, con cultura. No estoy de acuerdo, ni así sea un sacerdote o un apologista o un teólogo, dependiendo en este caso de la Iglesia Católica, que haga una apologética, como decía el pastor, con insultos, con agravios a su persona o con agravios a la iglesia que pertenece o a la posición que tiene de liderazgo en esa iglesia, porque entonces ahí no se lograría absolutamente nada. Entonces, esa es mi conclusión sobre este tema, cómo se debe hacer la apologética, el ejemplo de Jesucristo, maestro por excelencia, el ejemplo del apóstol Pablo, que dio su vida también por llevar el evangelio a los que no eran del judaísmo, a los de las otras ovejas, y el ejemplo de algunos de estos hombres en la historia, los padres de la iglesia que cité, hay muchos otros y algunos otros pues que consideramos nosotros santos en la iglesia católica que también tuvieron un papel preponderante en la apologética. Entonces con eso termino también mi intervención de 15 minutos. Le doy paso a que el pastor se despida y después también haré yo mi despedida final. Adelante, pastor.
Bendito sea el Señor. Bueno, gracias pues a mi amigo Guido y a todos mis hermanos cristianos evangélicos. Lo que queremos transmitir de esta manera es que dos personas que estamos completamente pues seguros de la fe que tenemos, podemos sentarnos a conversar y podemos sentarnos a debatir, y él puede tomar conocimientos de mí, yo puedo tomar conocimientos de él, bendito sea el Señor, sin la necesidad de vituperiar de ninguna manera el nombre del Señor. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Les quiero transmitir a ustedes. No es igual con todas las personas. Y como mismo decía mi amigo Guido, si viene una persona agresivamente, pues es decir, si el debate es con un apologista agresivo, pues aunque yo siempre voy a guardar mi forma porque es mi testimonio, pero no voy a tener ninguna condescendencia porque sé que no va a haber frutos, sino que le voy a dar lugar al mal, porque la otra persona no va a agradecer, sino que va a tomar ventaja. Y eso es en lo que no podemos caer. Tenemos que hacer una apologética real, bendito sea el Señor. Tenemos que defender nuestra fe. Yo incito a todo cristiano evangélico, y yo no me creo un ejemplo, porque el único ejemplo es Jesucristo. Pero miren, para gloria del Señor, todo para gloria de Dios, puedo caerme, vamos a decir, a palos bíblicos con un apologista agresivo, y puedo sentarme a compartir con un apologista de respeto. Así que nosotros tenemos que tener una medida justa siempre en todas las cosas y respetar a la otra parte. Entonces yo los exhorto y los animo a todos a hacer apologética con respeto. Bendito sea el Señor. Espero que esto les traiga edificación a sus vidas. Son dos partes completamente diferentes, pero con un punto en común. Y el punto en común es que, por encima de todo, el respeto es obediencia a Dios. Y un espíritu rebelde, pues, es un espíritu que no agrada al Señor. Y eso es lo que les quiero transmitir a ustedes, para que ustedes hagan una apologética de altura y defiendan la fe hasta las últimas consecuencias. Yo diera mi vida con gusto por la fe cristiana evangélica, pero dando un buen testimonio siempre de nuestro Señor Jesucristo, no de otra manera. De otra manera no me interesa. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, gracias a todos, gracias a mi amigo el teólogo católico Guido Rojas. Vamos a tener un próximo compartir sobre el falso ecumenismo. No se vayan a asustar, que no es un compartir a favor de que yo soy ecuménico. Yo no soy ecuménico. Bendito sea el Señor. Ahora, hay una visión sobre un falso ecumenismo. Y pues vamos a tratar esa visión de ese falso ecumenismo, porque estoy completamente seguro de que mi amigo Guido no quiere ser absorbido por la Iglesia Cristiana Evangélica, y nosotros no queremos ni vamos a ser absorbidos por la Iglesia Católica. Ahora, podemos apartar pues todas las barreras del irrespeto y mirando solamente a la Escritura, a la palabra de Dios, sentarnos a conversar. Claro que sí, lo hacemos como mismo lo estamos haciendo ahora. Amén. Bueno, bendiciones y que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Y le doy paso a Guido para que se despida de todos.
Bien, muchas gracias, pastor. Creo que fue muy edificante esta conversación, este diálogo que tuvimos hoy, un diálogo donde coincidimos en muchas cosas, lo que debe ser la verdadera apologética. Agustín, obispo de Hipona, al cual hablé anteriormente, decía algo muy importante, decía, en todas las cosas, en las cosas necesarias, expresa la unidad. Y esta unidad tiene que ser Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. En las cosas no necesarias es precisa la libertad de poder usted expresar abiertamente, la libertad religiosa, que es un principio fundamental de los derechos humanos, pero que en todas las cosas, decía Agustín, que impere la caridad. Y la caridad es precisamente eso. Amar a nuestros amigos y amar a los que no comparten nuestra fe, pero siempre con altura, con educación, con respeto y con mansedumbre. El ejemplo de Jesucristo es el mayor ejemplo de Maestro y Mesías. Entonces los esperamos también para el compartir que vamos a tener el día jueves. Yo creo que ya el pastor lo anunciará, de pronto un poquitico más temprano, pastor, de pronto 9 de la noche hora de Miami y 8 hora de Colombia, porque el pastor hoy sí me cogió de improviso, tengo que decirlo, ya me iba a acostar a dormir, en este momento son casi las medianoche en Colombia, pero el pastor se comunicó conmigo en internet, bueno, hagamos este de la apologética, yo no tenía casi nada preparado, pero por la referencia que tengo con el pastor, por lo que nos une, por la forma como hemos podido venir compartiendo estos diálogos, le dije, pastor, hagámoslo, y entonces no hay ningún problema. Entonces ya para el jueves quedamos con la otra parte. Bendiciones, me despido de usted, pastor, me saluda como siempre la pastora Maide. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos evangélicos de su canal, que por cierto, cuando yo he hecho algunos saludos, he visto la forma afectuosa también como se dirían a mi persona y eso lo agradezco mucho. El mismo respeto que doy, ese mismo respeto he recibido de muchos hermanos evangélicos y también de su persona. Entonces nos vemos el jueves, pastor. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Espero que se hayan gozado. Sé que no es un tema pues candente, pero un tema necesario. Bendito sea el Señor. Y bueno, ya terminó todo. Solo voy a saludar a los que están en el chat. Dice Corazón de Oro, Leticia, te invito a comer a mi casa. Bueno, prepara otra silla para mí ahí, Corazón de Oro. Así que invítanos a todos. Carne encebollada, invítanos a todos ya desde ahora. Desde ahora ya estamos invitados nosotros también. Bueno, ya yo me voy ya, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Recuerden, todo lo que se dijo después del compartir va a desaparecer para que quede el compartir íntegro. Aquí nada más era para pasar un rato nosotros. Le doy gracias a Dios que por horas de horas, hermanos, se quedan fieles y amigos también católicos, se quedan fieles en nuestras transmisiones y le doy gracias a Dios y gloria a Dios por todo ello porque sé que no los merecemos. Bendiciones a todos. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Perdón. Nos vemos en el próximo video. Ya tengo ya los ojos dormidos ya. Necesito dormir ya. Bendiciones.